de agosto de 2020. Bienvenidos nuevamente a la primera Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia, Transformar a México desde la niñez. Nos da mucho gusto recibirlos en la cuarta jornada de conversatorios, hoy con el panel Concurrencia para la Inversión en Primera Infancia, Alternativas para Estados y Municipios. Les recordamos que este es el último panel de 4 que ocurrieron a lo largo de esta semana, de lunes a jueves. Estamos transmitiendo en vivo desde Zoom y desde Facebook Live, desde las redes del Pacto por la Primera Infancia. Y estamos utilizando los hashtags La Niñez Importa y Primero la Niñez. Les recordamos que todos los materiales que han compartido los panelistas se van a subir a un repositorio y los van a tener ustedes en una liga para poderlos descargar. A partir de hoy recibirán un correo de agradecimiento por haber participado y también la explicación de cómo conseguir la constancia de participación. Y ahora sí, es para mí un gusto presentar a Sergio Arredondo, secretario ejecutivo de la Conferencia Nacional de Municipios de México. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un saludo afectuoso. Es un honor para mí poderles dar el saludo inicial de bienvenida a esta cuarta jornada de nuestra primera Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia, que hemos denominado Transformar a México desde la niñez. Sean todos bienvenidos, todos los participantes, expertos, organismos que honran acompañando este importante proceso de trabajo. Los organizadores de este ejercicio, de este evento tan importante, les damos la bienvenida a todos. En primer lugar, el Pacto por la Primera Infancia, que ha tenido la iniciativa de impulsar este proceso, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Municipios de México y la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales de Protección. Hemos todos trabajado en conjunto para convocar esta primera semana de inversión en la primera infancia. El objetivo central, muchos lo tenemos presente, pero vale la pena recordarlo, es promover una discusión pública en nuestro país en torno de la importancia estratégica que tiene la inversión en nuestra primera infancia en México, en perspectiva del proceso presupuestal que está muy cerca, que está iniciando, que está ya en proceso en nuestro país para el 2021. Todos sabemos que hay evidencias de todo orden, científicas y de todo orden, que demuestran que es muy importante, relevantísimo, hacer un proceso de intervenciones para que los primeros años de vida de nuestros niños y la inversión que hagamos sea muy efectiva para construir una sociedad como la que queremos en México, una sociedad menos desigual, más saludable, más productiva, más pacífica. Sabemos además todos también, quienes participamos en este evento, que proveerle bienes, servicios y espacios de confort a nuestros niños y niñas pequeños es una obligación de todos, de todo el Estado mexicano, y que en consecuencia tenemos la responsabilidad de asignar el máximo de recursos posibles para garantizar esos derechos de la infancia. El día de hoy tenemos una jornada que yo califico de importantísima, de una gran calidad, de una gran estructura, donde tenemos la participación de representantes de los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Tenemos la representación del Senado de la República, tenemos la participación de organismos internacionales, de expertos como el CIEF, la UNICEF como organismo internacional. Todos juntos vamos a tener un diálogo el día de hoy en la perspectiva de la asignación de recursos presupuestales y cómo tenemos que esforzarnos todos en ese sentido. En la perspectiva que a mí me corresponde como representante de la Conferencia Nacional de Municipios, en la perspectiva de los municipios, quisiera decir 3 cosas muy brevemente. Primero, que tenemos la visión desde los municipios de nuestro país en esa máxima que hoy todos conocemos. Tenemos que pensar global. El tema de la infancia es un tema de primera importancia a nivel mundial, pero tenemos que actuar localmente. Tenemos que encontrar respuestas, soluciones, fórmulas que nos permitan llevar a la vida real, a la cotidianidad
de cada uno de los niños que viven en nuestros municipios mejores condiciones de vida. Por eso en los municipios de nuestro país tenemos claro que tenemos que contribuir a impulsar estrategias consistentes. En México existen 2,462 municipios de muy diferentes condiciones, estratos y características, desde las grandes ciudades hasta las pequeñas comunidades. Todos tenemos que trabajar en conjunto para fortalecer las capacidades de todos esos 2,400 gobiernos municipales. Tenemos mucho trabajo al respecto que hacer los mexicanos. En consecuencia, creo que a ese gobierno cercano a la comunidad nos toca promover concertaciones con todas las instancias locales. Tenemos que hacer que toda la sociedad en su conjunto, sector privado, académicos, organismos de la sociedad civil, todos juntos tenemos que establecer estrategias en favor de la niñez con una visión coincidente, con una visión común. Por eso, en los gobiernos municipales del país tenemos aún mucho que trabajar para impulsar acciones legales, políticas y desde luego presupuestales, como es el tema de esta semana de trabajo, asignaciones presupuestales que nos permitan asegurarle a los niños la vigencia de sus derechos en esa condición de infantes. Eso no es una tarea fácil, porque atender a los niños, atenderlos en lo individual, a todos los niños de nuestro país, y lograr además que esos niños participen en la vida comunitaria, que es parte de su desarrollo y es parte de su derecho, es un tema muy complejo. Nosotros los municipalistas hablamos de generar ciudades educadoras, que la ciudad, todos quienes vivimos en las ciudades, estemos sistemáticamente educándonos para atender mejor a la infancia. Es un tema complejo, particularmente en el aspecto presupuestal. Todos sabemos que en México tenemos un sistema de coordinación fiscal obsoleto, inequitativo, donde el 80% de los impuestos que pagan los mexicanos se van a la federación, el 16% a los estados y solamente el 4% va a las ciudades. En consecuencia, es sumamente complejo tener los recursos suficientes a nivel local para atender a los niños. Los ingresos de las ciudades, en nuestras ciudades somos un fenómeno mundial. Las ciudades viven de un solo impuesto, el impuesto predial. Entonces tenemos que duplicar el esfuerzo. Los gobiernos municipales tenemos que duplicar el esfuerzo para que podamos contribuir también con recursos para atender y para desarrollar políticas de infancia. No es fácil. En México no sucede lo que en otros países, que a cada responsabilidad de gobierno se le asigna un monto presupuestal. Acá no. Bueno, qué bueno que hoy podemos dialogar sobre ese tema, cómo logramos resolver ese dilema, cómo logramos atenuar eso que decía Octavio Paz, nuestro ogro filantrópico, cómo los recursos están en la Ciudad de México, en la instancia federal, y la gente vive en las comunidades locales. Creo que con el aporte de todos los panelistas, esta pléyade, decía yo, de panelistas que el día de hoy participan en la jornada, nos va a ayudar a encontrar fórmulas y soluciones. Yo felicito esta iniciativa, les doy la bienvenida, agradezco enormemente que podamos todos, como mexicanos que somos, encontrar esas fórmulas de solución y podamos esta estrategia de infancia, una estrategia transversal a los objetivos del desarrollo mundial, sea exitosa en nuestro país y encontremos una primavera y una mejor situación para nuestros niños en el futuro. Muchas gracias, bienvenidos todos, muy buen día. Muchísimas gracias, Sergio. Ahora cedo la palabra a nuestra moderadora del día, Karina Ramírez, Procuradora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Hidalgo, en representación del gobernador Omar Fayad, presidente de la Comisión para Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Buenos días. Pues es para mí un gran gusto darles la bienvenida y al inicio de este panel denominado Concurrencia para la Inversión en la Primera Infancia, Alternativas para los Estados y los Municipios. En esta Semana Nacional de la Inversión por la Primera Infancia hemos reflexionado
en la importancia de invertir en los primeros años de vida de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Sin duda, el nivel local es el espacio de primer contacto con esta población y por supuesto que es muy importante que cuenten con todas las herramientas necesarias para hacer frente a esta gran responsabilidad desde el municipio principalmente. Y bueno, pues agradeciendo esta participación y sin mayor preámbulo, me voy a permitir presentar a nuestra primer panelista. Ella es la senadora Josefina Vázquez Mota. Actualmente es presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República e integrante de las comisiones de Economía, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y de la Seguridad Pública. Dentro del Legislativo fue previamente diputada federal en 2 ocasiones y en el Ejecutivo fue secretaria de Educación Pública de 2006 a 2009 y secretaria de Desarrollo Social de 2000 a 2006. Fue candidata a la presidencia de la República en el 2012 y candidata al gobierno del Estado de México en 2017. Es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana y tiene también una maestría en Administración. Les recuerdo que la dinámica del panel será una presentación de 15 minutos por cada uno y al final haremos una recopilación de las principales dudas y preguntas que los diferentes auditorios nos hagan llegar para poder llevarlas a cabo. Bienvenida, muchas gracias, la escuchamos con atención, senadora. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero decir que para mí es un gran honor poder participar. Felicito y reconozco a quienes hacen posible este espacio de encuentro y esta Semana Nacional de Trabajo tan importante, pero de manera muy especial, querida Aranzazú, quiero reconocer el esfuerzo y el compromiso para que esto sea posible. Lo primero que tendría yo que señalar, quiero destacar que las niñas y los niños no tienen partido. Las niñas y los niños lo que tienen son derechos, son sujetos de derechos y nosotras y nosotros tenemos el deber de salvaguardar su interés superior. Como lo señalaba hace unos minutos Sergio Arredondo, es una convocatoria al Estado mexicano. Ninguna o ninguno de nosotros puede ni debe quedar fuera de este esfuerzo que realmente requiere reconocer primero las realidades que enfrentan millones de niñas, niños y adolescentes. Particularmente hoy en esta semana nos estaremos refiriendo a la primera infancia. Sergio señalaba hace unos minutos apenas, y no puedo más que coincidir, que el municipio es el espacio más cercano. Yo he solido afirmar durante años que lo que no sucede en el municipio no va a suceder en la vida ni de las familias, pero tampoco del país. Lo mismo quiero decir hoy en cuanto a la primera infancia. Lo que no suceda en los primeros años de vida, en los primeros días de vida incluso de las niñas y los niños, no va a suceder en gran medida el resto de sus vidas, ni tampoco va a suceder para la comunidad y para el país completo. Por eso es tan importante esta convocatoria, porque después de trabajar en esta comisión, que mucho me honra en el Senado de la República, he llegado a la conclusión de que las niñas, los niños, particularmente en su primera infancia, suelen ser parte de los discursos, suelen ser parte de los mensajes cotidianos, pero están muy lejos de ser una realidad en los presupuestos, en las decisiones de política pública y en un acompañamiento verdaderamente robusto. Hemos observado, sobre todo en los últimos años, cómo estos presupuestos y estos acompañamientos a la primera infancia han venido sufriendo recortes muy sustantivos. Primero quiero señalar desde el punto de vista legislativo que un recorte presupuestario no debe afectar bajo ninguna circunstancia los derechos humanos de los más de 13 millones de niñas y niños de 0 a 6 años en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque esto lo prohíbe el principio justamente de progresividad establecido en nuestra Constitución y en decenas también de tratados internacionales. Viola de entrada derechos sustantivos como la salud, la alimentación, la seguridad, la integridad física, que sin duda se ven afectados con estos recortes. Ya en los ejercicios presupuestales del año 2019 y del año 2020, niñas, niños y adolescentes, particularmente en el anexo 18, han sufrido una disminución de más de 30,000 millones de pesos. Pero ahora esta preocupación aumenta y creo que en gran medida es la convocatoria de esta semana de trabajo.
el pasado 23 de abril en un decreto presidencial se establece o se propone un recorte de cerca del 75% del presupuesto disponible para programas y políticas públicas que resultan indispensables para la primera infancia. Algunos de ellos me referiré, son muy amplios, por ejemplo, lo que tiene que ver con el programa de vacunación. Ya el día de hoy, y a raíz particularmente de esta pandemia y de una serie de decisiones que se han tomado, ya se advierte un problema incluso en el abasto oportuno de vacunas y hemos visto el sufrimiento largo que ha costado vidas a tratamientos para niñas y niños con cáncer, solamente por mencionar algunos de ellos. De seguir este rumbo y si este decreto llegase a concretarse, que el propósito en gran medida de esta semana es que no sea así, se estará afectando de entrada el crecimiento, el desarrollo físico, social, emocional, cognitivo de más de 11 millones de niñas y niños que hoy, el día de hoy, están viviendo justamente su primera infancia. Muchos estudios, investigaciones, la propia realidad nos enseñan lo que significan estos primeros días y años de nuestra vida. Probablemente la gran mayoría de nosotros no lo recordemos del todo o recordemos apenas algunos eventos. Lo que sí puedo asegurar es que nos acompañan el resto de nuestra existencia. De acuerdo a Adolfo Perinade, en su libro La primera infancia, menciona que durante los 3 primeros años de nuestra vida, el cerebro es cuando se desarrolla hasta un 60% de lo que termina siendo nuestro cerebro como adultos. Ahí se da el aprendizaje emocional, cognitivo, las habilidades motoras. Se puede retrasar significativamente cuando niñas y niños en este periodo de la vida no reciben los cuidados, la atención necesaria, cuando su derecho a la salud, a la educación, se ve afectada de manera negativa. Lo sabemos muy bien. Déjenme compartirles con enorme alegría y felicidad que hace 1 mes y medio he tenido la bendición de recibir a mi primera nieta. Y a todos les deseo la bendición de la abuelez, si es que así la vida se los permite, porque es un amor indescriptible. Y veo cotidianamente los avances, las sorpresas en esta etapa de la vida. Sabemos que un bebé, la velocidad, la complejidad con que establece sus conexiones neuronales es única. Hay algunas investigaciones que señalan que el ritmo al que se producen es al menos de 1000 conexiones por segundo. Sin embargo, investigaciones más recientes nos dicen que la velocidad podría ser de hasta 1.000.000 por segundo. UNICEF destaca, entre muchas otras recomendaciones, que las carencias, por ejemplo, en nutrición durante la primera infancia, generan un retraso de crecimiento y que hoy afectan a casi 1/4 de todos los niños menores de 5 años. Afirma también que en los primeros 5 años de vida se construyen justamente las bases de todo aquello que podremos desarrollar en el futuro. Quiero reconocer a las organizaciones de la sociedad civil organizada que han hecho una tarea y un trabajo incansable y sumamente valioso. Quiero reconocer a los diferentes órdenes de gobierno, particularmente a quienes sí les han importado las niñas, los niños y los adolescentes más allá del discurso. Save the Children, por ejemplo, recomienda lo siguiente y quiero dejarlo en esta presentación. Es urgente implementar un modelo de atención y políticas públicas enfocadas en los primeros 1000 días de vida de la niña y de los niños, considerando desde la gestación. Son indispensables campañas de difusión para madres embarazadas, sus parejas y también sus familiares. La capacitación constante al personal de instituciones públicas, dependencias como el DIF, Secretaría de Salud Federal, Local, Secretaría de Seguridad Pública, Educación, CIPINA. Y por supuesto, mejorar cotidianamente las prácticas de higiene, alimentación, actividad física, para estar del lado de la solución y no del problema de epidemias como lo son hoy, la obesidad y el sobrepeso en miles y miles de niñas y niños en nuestro país. Hoy quiero, antes de terminar mi intervención, prender las alertas de lo que está sucediendo en millones de vidas de niñas, niños en esta primera infancia. No son exclusivos de la primera infancia.
pero quiero referirme a ellos en particular. Mientras estamos llevando a cabo este importante diálogo con propuestas, con inclusión, con experiencia y pluralidad, 5 millones de niñas y niños en nuestro país están siendo víctimas del crimen de violencia sexual. 5 millones equivale a toda la población de Uruguay. 5 millones es prácticamente la cuarta parte del total de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. La mayoría de ellos en esta primera infancia. Quiero decir que el acceso a la justicia es, por lo menos decir, totalmente limitado. La impunidad, el silencio, ha estado del lado de los victimarios y no de las víctimas. Hoy se está presentando una importante reforma de justicia y en ella estaremos trabajando para que este delito y este crimen no prescriba, como está sucediendo hoy, en unos cuantos años en nuestro país. Quiero también prender las alertas sobre otra serie de crímenes que son gravísimos. Por ejemplo, cerca del 70% de toda la pornografía infantil del mundo, los contenidos salen de México. Los contenidos se están haciendo en nuestro país. Y somos y ocupamos ningún honroso entre los primeros lugares de turismo sexual infantil en México. Durante este confinamiento que tantas lecciones nos ha dado y que ha desnudado lo mejor y lo peor de los seres humanos, de los líderes, de quienes tenemos responsabilidades, que nos ha dado ejemplos extraordinarios de empatía y de heroísmo, también debemos reconocer que ha aumentado el número de feminicidios de niñas y que ha aumentado de manera brutal la violencia contra las mujeres, contra las niñas, los niños y los adolescentes, que han aumentado gravemente el número de suicidios de niñas, niños y también de adolescentes. Y quiero dejar para esta semana de expertas, de expertos, una nueva clase de delito que tiene pocos años y que está vinculado a la tecnología, los ciberdelitos. Termino señalando que he venido trabajando con la policía científica. Aquí en esta mañana quiero reconocer un trabajo verdaderamente extraordinario y comprometido, y a ratos, por cierto, sumamente solitario. Qué bueno que aquí estén representados los municipios. Qué bueno que aquí esté la CONAGO. Qué bueno que aquí están la sociedad civil en su conjunto. Y qué bueno que estemos quienes debamos de estar y quienes no, que nos debemos de sumar urgentemente. Los ciberdelitos contra niñas y niños es un delito que tiene que estar considerado en el sistema de justicia. Preparar a jueces, a ministerios públicos, preparar a quienes se forman en estas profesiones y, si me permiten, prepararnos todas y todos nosotros, padres de familia, legisladores, en los municipios, en los gobiernos estatales, en los gobiernos federales. Habrá tiempo de hablar más adelante sobre esta nueva clase de violencia que rebasa todas las fronteras y que es un delito que muchas y muchos de nosotros no enfrentamos, evidentemente, en nuestra infancia. Quiero cerrar con lo que ya señalaba Gabriela Mistral, Premio Nobel, cuando afirmaba lo siguiente: muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños, las niñas, no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle, ni a ella nosotros podemos contestarle que mañana. Su momento es ahora. Termino también con un mensaje de aliento. Me alienta y me fortalece saber que somos muchas y que somos muchos los que estamos en este propósito. Quiero invitarlos a que no nos rindamos jamás y a que trabajemos por encima de cualquier circunstancia, de aquí hasta que la vida nos los permite, a favor de las niñas y los niños. Porque cuando una niña y un niño, particularmente en su primera infancia, es abrazado con amor, es reconocido como un sujeto de derechos y se salvaguarda su interés superior, entonces tendremos 1 metro cuadrado de construcción de paz
entonces tendremos muchos metros cuadrados donde es posible vivir sin miedo y donde el amor y la consideración se va a anteponer al odio, a la violencia, al desprecio, a la exclusión y a la discriminación. Démosle a las niñas y a los niños lo que tienen derecho y lo que realmente merecen, porque cada vez que no lo hacemos, fallamos como personas, como comunidad, y no le pidamos entonces al país aquello que no estamos dispuestos a dar a las niñas y a los niños, particularmente en su primera infancia. Agradezco nuevamente esta invitación que me honra y quiero decir que la Comisión de la Niñez desde el Senado de la República de tiempo completo se pone a las órdenes y que no hay mejor inversión que las niñas y los niños. Termino diciendo ahora sí que cada peso de inversión que se quita o se malinvierte en una niña o un niño nos costará mucho el resto de la vida y nos costará como familias, como sociedad completa. Enhorabuena y nuevamente muchas gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias, senadora, por estas importantes reflexiones. Sin duda, quienes trabajamos día a día frente a las niñas y a los niños que desafortunadamente viven violencia, valoramos la importancia de contar con estas herramientas y con estos presupuestos para poderles atender de manera digna, pero sobre todo para prevenir que se encuentren en situaciones de vulneración de derechos. Muchas gracias. Y bueno, pues también queremos aprovechar y agradecer para saludar a las personas que nos siguen en esta transmisión en vivo del estado de Coahuila, Puebla, Hidalgo, Morelos, Sinaloa, Aguascalientes, de la Ciudad de México, de Yucatán, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Baja California, Oaxaca, Chiapas, Colima, Chihuahua, Sonora, Baja California, Veracruz, Querétaro, Zacatecas, Jalisco. De verdad, muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Estamos seguros que la información que ustedes van a obtener aquí será de gran valía para la intervención, para la prevención de violencia. Y bueno, pues quisiera dar paso a la siguiente presentación, al siguiente panelista, que es Javier Adrián Curcio. Él se ha desempeñado como asesor en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Política Económica y en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina. También ha sido funcionario de UNICEF, especialista en inversión social entre 2004 y 2008 y consultor de organismos internacionales como UNICEF, CEPAL, ONU-SIDA, PNUD, UNESCO, Banco Mundial y BID, entre otros. Cuenta con experiencia como profesor, investigador y docente en los campos de finanzas públicas, economía, administración y políticas públicas. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, especializado en monitoreo y evaluación de políticas públicas, economía de la política social y política fiscal. Es autor de numerosos trabajos sobre políticas públicas, inversión social, economía de la educación y protección y seguridad social. Muchas gracias por tu participación, Javier, y te dejamos la palabra. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Voy a... Confírmame que estemos viendo bien la pantalla compartida. Un gusto, un honor poder participar en este evento tan importante. No pude estar al tanto de las conversaciones previas, pero por lo que vi y de algunas repercusiones, entiendo que han podido avanzar con profundidad en estos temas tan importantes. A mí me toca presentar en relación con el rol de los gobiernos subnacionales en el financiamiento de la atención de la primera infancia, desde una mirada de la experiencia regional, internacional, teniendo en cuenta los avances que los distintos países, especialmente nuestra región latinoamericana, vienen desarrollando en los últimos años. Lamentablemente, y como mencionaba quien me precedió, Sergio Arredondo, las potestades funcionales y los recursos que tienen los municipios son bastante limitados, y por lo tanto, dentro del mundo de los gobiernos subnacionales, podemos ver que los gobiernos intermedios tienen algunas funciones muy importantes para desarrollar en la gran mayoría de los países en relación con la primera infancia, pero eso no llega al nivel local, y ahí tenemos un punto para tener en cuenta. Yo estructuré una presentación que es un poco ambiciosa en términos de la cantidad de contenidos que tiene. No me está dejando pasar, ahí creo que sí. Alrededor de estos 4 ejes que tienen en la pantalla, les dejo la presentación y voy a ir pasando algunos temas un poco a velocidad para poder concentrarme, básicamente en las
recomendaciones y las alternativas y potencias que tienen los gobiernos subnacionales, así como los riesgos en relación con la implementación de políticas de primera infancia y sus posibilidades de financiamiento. Para eso, una breve referencia a la configuración de estos niveles subnacionales y la descentralización de las políticas de primera infancia en nuestra región, para luego mostrar algunos ejercicios de seguimiento de la inversión en primera infancia que se vienen haciendo con participación de los gobiernos subnacionales, aunque sin poder identificar claramente cuál es el rol de estos gobiernos en la configuración de las respuestas de la política pública. En tercer lugar, un ejercicio más reciente que vienen desarrollando varios países de la región en la configuración de paquetes básicos de prestaciones para la primera infancia, donde los gobiernos subnacionales tienen un rol muy importante en casi todos nuestros países, y finalmente cerrar con algunas reflexiones y recomendaciones. En relación con las condiciones para las posibilidades de implementar políticas a nivel subnacional, tenemos que tener en cuenta que nuestra región viene desarrollando un proceso de descentralización de gasto público bastante extendido en buena parte de los países, con problemas vinculados a la equidad territorial que hacen que, por algún lado, uno puede reconocer ciertos beneficios en estas descentralizaciones, en el acercamiento de las políticas a la ciudadanía y a la adaptación de las respuestas frente a lo local y a los gobiernos intermedios, pero sin lograr resolver los problemas de equidad y asegurar ciertos mínimos, ciertas convergencias en las prestaciones frente a esas dinámicas. Si vemos acá, los países, las grandes federaciones latinoamericanas tienen niveles de descentralización del gasto bastante amplios, Brasil y Argentina por encima del 40%, México entre un 30 y un 40%, Colombia, aunque con estructura unitaria, con un nivel de centralización también importante, Venezuela federal un poco más centralizado, y si ustedes ven, por debajo del 10% de los gastos a nivel de, digamos, gobiernos subnacionales, solamente tenemos a Ecuador, Paraguay y los países de Centroamérica, podemos decir así, ¿no es cierto? Entonces, venimos de un proceso, estos son algunos datos un tanto desactualizados, pero en cualquier caso, tenemos un proceso donde la región ha avanzado en descentralizar las funciones, y las respuestas en materia de primera infancia y de políticas sociales en general avanzan en el sentido de que cada vez los gobiernos subnacionales tengan más funciones adecuadas. Ahora, en términos de la equidad territorial, si vemos en este esquema algunos países seleccionados del mundo desarrollado, podemos decirlo así, el grado de centralización, que también fluctúa entre 10% y por encima, o casi el 50% en los casos de los países con mayores niveles de centralización en ese esquema, vemos que las diferencias entre las riquezas relativas de las diferentes regiones, que eso es lo que se plantea en el eje de las IES, digamos en el eje vertical, son relativamente bajas y están en el orden de hasta 2 niveles más amplios en aquellos estados más ricos respecto de los más pobres en cada país. Cuando uno mira la correlación que existe entre mayor desigualdad y mayor descentralización, encontramos que la descentralización no genera una desigualdad, o no podemos asociar a estas dos variables en el marco del mundo desarrollado. Ahora, si miramos la situación latinoamericana, lo que encontramos, y ahí están los puntos rojos mostrando a una selección de nuestros países, ahí van a encontrar a México con un nivel de centralización por encima del 30%, con una diferencia entre el estado más rico y el más pobre de 5 veces, y estos son datos, de nuevo, digamos, de hace algunos años, ya que tiene una década, pero cuando encuentran, digamos, estas diferencias son muy marcadas, y ahí sí encontramos que mayor descentralización de alguna manera se asocia con distribuciones más inequitativas. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en la descentralización, cómo esas mayores, digamos, funciones que van asumiendo los gobiernos subnacionales no descuiden la posibilidad de generar políticas homogéneas
en relación con la primera infancia o en general en estas dinámicas. Cuando miramos los últimos datos actualizados de un grupo de países, esto es de otra, de otra publicación más reciente, del año 2018, con datos actualizados hasta 2015, encontramos que, y ahí están marcados los países latinoamericanos, estas diferencias entre regiones más pobres y más ricas son mucho más marcadas, pueden llegar hasta 9 veces en el caso de México, 8 en el caso de Ecuador y Perú, por debajo, levemente por debajo de eso, Argentina, Colombia, y tenemos los países más igualitarios de la región, Bolivia, Uruguay, en 3,5 o 3, o casi 3 veces más rica, la más rica respecto de la más pobre, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos un problema, una alerta muy importante en relación con la equidad que hay que contemplar en el marco de estos procesos de descentralización. Y ese problema se vincula fuertemente con esta otra mirada, que es la mirada de los ingresos. Recién Sergio mencionaba esta debilidad de los gobiernos subnacionales, específicamente le habló de los gobiernos locales, pero también podemos ver que los gobiernos intermedios o regionales, excepto Brasil y Argentina, que tienen un nivel un poco más amplio, en general tienen muy pocas posibilidades de espacio fiscal y dependen de las transferencias nacionales dentro de esa lógica. Hay toda una discusión teórica de cómo se organiza y cómo se revierte esto, lo dejo mencionado, transferencias monetarias o financieras intergubernamentales que busquen resolver esos problemas de correspondencia fiscal, organizaciones sectoriales por grupos de respuesta, acuerdos, pactos fiscales relacionados en este caso específicamente con la primera infancia, necesarios para poder asegurar y la disponibilidad de recursos para los, digamos, en este caso, los grupos necesitados de la primera infancia. ¿Qué es lo que vienen haciendo los países en relación con la primera infancia y cómo eso permite, de alguna manera, ir monitoreando la situación de las respuestas y cada uno de los niveles de gobierno en relación con esas respuestas? Por un lado, tenemos la necesidad de identificar a esa inversión en la primera infancia para poder afianzar al rol de esos gobiernos subnacionales. Necesitamos conocer cuál es el esfuerzo que hacen para poder planificar mejor cómo se coordinan esos esfuerzos entre gobiernos subnacionales, gobiernos intermedios y gobiernos centrales, monitorear, rendir cuentas, favorecer la transparencia, que permita afianzar, digamos, esas políticas, y en función de eso poder mejorar y proteger esas estrategias frente a las necesidades crecientes de la primera infancia. Y todo este panorama que estoy planteando es un panorama previo a la pandemia, previo a los confinamientos, previo a los impactos económicos, sociales, y que están intensificando buena parte de estos procesos. Hay experiencias exitosas en la región de iniciativas con vínculo en lo subnacional que buscaron favorecer esos financiamientos a través de distintos acuerdos. Yo les dejo acá mencionados algunos, no tenemos tiempo en el recorte que quiero hacer, por eso les decía que es un poco ambiciosa la presentación en términos de salpicar, digamos, contenidos de distintos temas. La estrategia de Chile Crece Contigo, que tiene toda una articulación municipal, tiene una vinculación importante de inversión y financiamiento a nivel local. La Política Nacional para Niñez y Adolescencia y la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil de Costa Rica también va en ese sentido. El Sistema Nacional de Bienestar de Bienestar Familiar y Políticas Públicas de Colombia, que fue implementado e incrementado por la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia de 0 a siempre en los últimos años, va también en este sentido. Y finalmente se pueden mencionar diversas iniciativas que tiene Uruguay, uno de los países modelo, digamos, en las respuestas de atención a la primera infancia, también vinculando el ámbito de los departamentos, los municipios y las respuestas integrales en relación con los niños más pequeños. Tienen algunas referencias en torno a eso. Nosotros hicimos un ejercicio bajo la coordinación de UNICEF, con participación del CITEAL y otras organizaciones, en las que participó
México, Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, ahí están los países que fueron participando, y está disponible esa publicación en esos sitios que están ahí marcados, en el que se permite identificar qué es lo que estaban haciendo hace algunos años, son datos de 2014, los distintos gobiernos y sus niveles de gobierno, en los distintos estados y sus niveles de gobierno, en relación con la primera infancia. Lamentablemente, no en todos los casos es posible identificar cuánto corresponde a los gobiernos centrales y cuál es el rol de los gobiernos subnacionales. Acá van a encontrar datos con mucha heterogeneidad, digamos, en relación a qué es lo que se invierte, de qué manera se hace, en términos de los productos de cada uno de estos países, y también algunos datos relacionados con el esfuerzo per cápita, con diferencias muy importantes, $2.500 comparables en Argentina, 2.300, perdón, con una situación de 1.900 en Costa Rica u Honduras, México 1.300, y en el otro extremo Guatemala u Honduras cerca de 300. Quedan 2 minutos. Paso algunos datos que van a encontrar en esta publicación para que tengan, porque me quiero concentrar en estos 2 minutos en las referencias y reflexiones finales, sin antes dejar de mencionar que la estrategia de la definición de estos paquetes básicos también incorpora una herramienta de definición de cuáles son la conformación de esos paquetes, cuáles son las condiciones institucionales necesarias para esos paquetes, y qué modelos de financiamiento en la coordinación entre los gobiernos centrales y los gobiernos subnacionales se requieren para poder dimensionar estos esquemas. También tiene una publicación que se hizo el año pasado con el ejercicio y la participación de varios países de la región, mostrando cuáles son esas áreas o dimensiones de intervención posibles y las distintas prestaciones, los mínimos esperados y las necesidades de financiamiento relacionados con esos mínimos, y también se los dijo como una inquietud interesante para poder seguir afianzando el rol que los gobiernos subnacionales pueden tener en torno a eso. Y utilizo el último minuto para puntuar o dejar de alguna manera una serie de reflexiones finales, reconociendo la desigualdad y la heterogeneidad de nuestra región, la necesidad de intensificar las respuestas frente a los problemas distributivos y las tensiones territoriales que surgen en esos procesos, donde los gobiernos subnacionales van ganando peso relativo, y es bueno que así sea, pero sin dejar de lado las necesidades de coordinación para asegurar prestaciones adecuadas en todo el territorio, independientemente de las condiciones de cada sector. Se requiere diseñar soluciones particulares. Es muy importante asegurar que esas heterogeneidades en las condiciones puedan ser contempladas en los diseños, y que además esos procesos que van a ser prolongados sean suficientemente flexibles para poder organizar procesos de transición adecuados que no dejen de lado la situación de las generaciones actuales. Es necesario identificar el norte al que queremos apuntar y buscar soluciones particulares que nos lleven hacia esos caminos adecuados. Hay numerosa evidencia empírica sobre los retornos y la efectividad de los programas dirigidos a la primera infancia. La senadora hacía una referencia bastante amplia a algunos de esos estudios, y por encima de eso tenemos, digamos, un reconocimiento muy extendido y muy asegurado. Es necesario dar respuesta adecuada para mejorar la efectividad de las acciones en la lógica de esa coordinación. Y eso implica desconcentrar y descentralizar para mejorar las respuestas, al mismo tiempo que mantener mecanismos de coordinación, de orientaciones y financiamientos que aseguren estos niveles de prestación adecuados. Y para finalizar, esto requiere información sustantiva, herramientas y diagnósticos fiscales que dialoguen, que permitan favorecer esa institucionalidad, que aseguren el sostenimiento de estos ejercicios y que puedan dar base objetiva para tomar las decisiones, para asegurar la coordinación, el diálogo, la vinculación entre los gobiernos centrales y los gobiernos subnacionales, los distintos poderes al interior de cada uno de esos gobiernos y en la relación entre esos gobiernos, y fomentando la participación de la sociedad civil, fortaleciendo sus procesos de legitimidad de representación
la búsqueda de consensos y el reconocimiento de las voces de los niños, niñas y sus familias. Aunque estos niños sean pequeños, necesitamos que ellos estén bien representados, que sus familias sean activas, que se acerquen a las respuestas para poder organizar mejor esta lógica. La incidencia para el presupuesto dirigido a la primera infancia es central frente a estos problemas de ajustes o perturbaciones. La pospandemia, la nueva normalidad, la discusión adicionada y potenciada que nos deja la extensión del virus y su circulación en nuestro presente, intensifica estas exigencias y hace que sea mucho más importante seguir avanzando en estos debates. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Sin duda, el punto de vista experto en la materia pues constituye una herramienta muy importante para la implementación de políticas públicas. Recordemos que en México la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya señala estas obligaciones para las autoridades de los 3 ámbitos de gobierno, y por supuesto que estos estudios y estos análisis complementan y nutren muy bien la posibilidad de estructurar política pública en la materia. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar a la siguiente panelista. Ella es Ana Laura Rivera Silva. Se desempeña actualmente como directora general adjunta de Programación y Presupuesto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cuenta con estudios en el campo de la economía y el presupuesto basado en resultados. Así que, pues bienvenida, te escuchamos con toda atención. Hola, buen día antes que todo. Bueno, yo les quiero compartir un poco, si les sirve de referencia, la experiencia que tenemos a nivel federal con la conformación del anexo transversal para la atención a niñas, niños y adolescentes, el cual pues podría servir de referencia para los gobiernos municipales y estatales y algunas experiencias que podrían aportarles algo. Primero que nada, quisiera comentarles que el transversal de niñas, niños y adolescentes nace con una reforma a la Ley Federal de Presupuesto en el año de 2013 y se empieza un trabajo con UNICEF para tratar de identificar a nivel programático las asignaciones que el gobierno en las diferentes dependencias tiene para niñas, niños y adolescentes. Esto nace revisando como un marco conceptual del Plan Nacional de Desarrollo, también la Convención de la Convención sobre Niñas y Niños. También se establece en la Constitución Política la obligación de todas las autoridades del Estado para velar por el interés superior de la niñez. Nace la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y conjuntamente con CIPINA posteriormente empezamos una revisión más avanzada. Al inicio este transversal, como les decía, tenía la única intención de marcar programas presupuestarios. Se conforma un grupo de trabajo conjuntamente con CIPINA y UNICEF y se empieza a revisar más allá de qué hay a nivel programático y se empiezan a depurar los programas. En 2017, para la aprobación del presupuesto 2018, se decidió que era muy importante, más allá del programa, tratar de abrir el transversal en grupos etarios y también darle una dirección hacia los derechos de cada uno de los niños. Para ese trabajo se realiza entonces la apertura del transversal en la edad de 0 a 5 años, de 6 a 7 y de 7 a 12, con la finalidad de que nos pudiera proporcionar mayor información y esta información a la vez permitiera hacer una toma de decisiones mucho más concienzuda de lo que estamos buscando. ¿Cómo se hace esto o cómo lo hicimos? Aparte de sentarnos con las dependencias a revisar programa por programa y más, pues se utiliza una herramienta tecnológica que vincula el presupuesto que las dependencias suben año con año a esta apertura y nos permite sacar salidas que ustedes pueden consultar en transparencia presupuestaria respecto a la división que se hizo de cada uno de estos transversales y programas. Al final del día, lo que nos dimos cuenta después de hacer esta apertura es que necesitábamos tener todavía metodologías mucho más robustas antes de definir si lo que tenemos en infancia o lo que está reflejando el transversal es mucho o poco. Creemos plenamente que debemos revisar que esté bien medido porque detectamos que tenemos algunos campos de oportunidad en dependencias que no participan y si bien el gasto directo en infancia no se ve reflejado, sí hay acciones que indirectamente inciden en beneficio de las diferentes infancias.
Por ello, este año estamos en un proceso de fortalecimiento del transversal de niños, niñas y adolescentes, todo enfocado a una perspectiva de derechos. Y estamos buscando en todo momento tratar de que la metodología de cada uno de los cálculos de los programas que participan, estén perfectamente, la información sea totalmente veraz, sea totalmente oportuna y también sea totalmente replicable y transparente, porque ese es un tema súper importante que estamos convencidos. ¿Cómo es que en la federación nosotros identificamos el gasto en infancia? Se revisaron los programas, cada dependencia dividió, como les decía, en 3 categorías básicas, 0 a 5, 6 a 12, 13 a 17, y en esa división que se hizo, se detectó que al inicio muchos de los programas, si bien participaban, no era del todo exacta esa medición, o bien encontramos mucha resistencia con la parte, por ejemplo, de seguridad, que si bien es cierto que no es algo que se identifica totalmente, se crea en los grupos geográficos, se encontró que sí incide indirectamente con infancia o en proyectos de cultura y demás. Por eso es que conjuntamente con UNICEF estamos diseñando como diferentes mecanismos y también con CIPINA, primero que nos permitan revisar este gasto, ver si el gasto que tenemos el día de hoy en el transversal es todo lo que debe estar o tienen que participar más dependencias. Basado en eso, nosotros podemos saber si realmente el gasto es lo correcto o si se debe subir más o es menos, que no creo que nunca es menos, porque si algo tiene el presupuesto es que es súper dinámico, es transversal y siempre es limitado. Entonces, de lo que se trata es de maximizar y encontrar esos puntos consistentes y las acciones específicas de todos los gobiernos. Nosotros lo que creemos realmente hacia los estados y los municipios es que en cada una de las divisiones que ellos podrían hacer, lo primero que tienen que identificar en todo momento son las acciones específicas de los programas que ellos tienen. Las aperturas presupuestarias varían dependiendo si estamos hablando de un estado o de un municipio. Entonces, la reflexión que nos ha llevado la revisión que hemos hecho es que lo primero que se tiene que identificar en cada uno de estos es las atribuciones y los objetivos, primero, que cada una de las dependencias que los municipios y estados tienen. Segundo, identificar la forma programática en que las acciones que se fían las actividades a favor de la infancia, las cuales pueden ser por tema o por especificidad o programa, dependiendo cada una de la apertura que tengan, y después se tiene que buscar un mecanismo verificable para estimar la proporción de los gastos y los programas. Después que teníamos esa parte, creemos que lo importante es ver si más allá de la edad, a qué derecho están apuntando. Nosotros en la federación tomamos 4 derechos básicos, que eran la protección, la supervivencia, el desarrollo pleno y la participación. Entendemos que existen muchos más, pero tratamos de agrupar en estos porque consideramos que eran como muy, muy importantes y pueden ahí subagrupar algunos adicionales. También, bueno, lo que nosotros creemos es que cada uno tiene que desarrollar la estimación, registro y seguimiento de acuerdo a sus propias necesidades, pero básicamente lo que creemos es que las atribuciones y objetivos tienen que estar muy claras, la normativa y el marco para el que se mueven también. Finalmente, ya una vez que se tiene esto, se tiene que identificar si la acción que la dependencia o el municipio o quien lo esté haciendo es gasto directo o son agentes que no son tan directos o son ampliados. Por ejemplo, yo pondría un ejemplo en la federación, si bien los servicios migratorios puede ser, nosotros lo catalogamos como un gasto ampliado, porque si bien la función principal es dar servicios migratorios, también ahí tenemos una población de infancia que a veces no se ve tan clara, pero ahí está. Finalmente, sí creemos que la ponderación es un tema para todos, y porque pueden tener gasto que va total, gasto que va a una parte demográfica, un porcentaje de población, o puede hacerse hasta por georreferencia, como el tema de los servicios migratorios. Y lo que nosotros creemos es que al final, sin importar si se tiene un sistema o no, sí tiene que existir una hoja de trabajo que en cualquier tema te pueda ir referenciando y te pueda ir guiando hacia tener estos cálculos que sean totalmente verificables. Que nos falta un poco, en tema de medir la inversión en infancia, la integración totalmente, pero yo sí tengo mucha fe en el momento en que estamos con, no sé, a través de contabilidad estamos teniendo como muchas herramientas que nos están permitiendo detectar el gasto que baja de la federación
Esto nos permitirá en algún momento ir hacia la integración total del gasto en infancia que sea de la federación, estatal y municipal, y realmente saber cuánto es lo que este país está invirtiendo en infancia, y de una forma robusta y metodológica. Esa es toda la participación. Muchas gracias, muy interesante este análisis, obviamente de costo-beneficio en la inversión y por supuesto de la medición y del impacto de los programas que se implementan en favor de la infancia. Muy interesante, muchísimas gracias. A continuación voy a dar pauta a nuestro siguiente panelista. Él es Héctor Villarreal Páez, es director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, organismo de la sociedad civil especializado en la investigación en economía pública y finanzas públicas. Además, él es licenciado en economía y doctor en microeconomía aplicada y maestro en ciencias con especialidad en economía por la Universidad de Wisconsin-Madison. Muchísimas gracias. Bienvenido, Héctor. Te escuchamos. Al contrario, Karina, muchas gracias. Me siento muy honrado de poder participar aquí en un evento pues tan importante y creo que también tan oportuno. Traigo una presentación, voy a tratar de ser muy breve. Voy a tratar de ser muy breve y todo a fin de dejar espacio para la discusión. Me gustó mucho el título que le pusieron a la ponencia de federalismo fiscal, hablar de potestades y facultades tributarias de las entidades y los estados y cómo está esto relacionado con los derechos de la primera infancia. Voy a tener también algunos vasos comunicantes con lo que dijo la senadora, con lo que dijo Javier Curcio y también con la ruta de gasto de la que hablaba Ana Laura. Quiero empezar con algo. Miren, un problema que tenemos en el país es que desde el 2016 se compactó de manera muy importante el espacio fiscal. CIEP tiene muchos estudios al respecto. Quien quiera meterse a la página del CIEP, ahí están disponibles. Pero esto es importante y es pre-COVID-19. El espacio fiscal en nuestro país se viene reduciendo desde hace años. Esto provoca que lo que podemos gastar en muchos programas sea bastante limitado. Y quiero ser muy claro al respecto, y es un tema que voy a estar machacando en los siguientes minutos. No hay política pública sin presupuesto. Entonces, de entrada, tenemos un problema ahí. Cada que tengo oportunidad, a mí me gusta poner esta gráfica y que nos muestra, por ejemplo, una reducción sumamente pequeña, cómo este gasto en pensiones se ha ido comiendo parte de lo que gastamos en salud, en educación y en infraestructura. A la luz de este tipo de cosas, un anuncio como el del presidente de ayer de regresar a la Comisión Federal de Electricidad a jubilaciones a los 55 años es simple y sencillamente lamentable. No es el tema de esta presentación, pero mientras tengamos este tipo de irresponsabilidad y una falta de contrapesos institucionales, llámese un consejo fiscal, porque un anuncio como el de ayer en términos intergeneracionales nos afecta muchísimo. Pero podemos ver cómo este gasto en pensiones está marginando el espacio fiscal disponible para salud, para educación, para infraestructura. Entonces, yo tendría que empezar con una pregunta. En finanzas públicas, ahora en este mundo post-COVID, ¿vamos a una nueva normalidad o a una nueva precariedad? Cuando nos topamos con esto, simple y sencillamente, el problema, y por eso le puse a la siguiente lámina la paradoja, el gran problema con los derechos de niños, niñas y adolescentes es que solemos pedir todo y no se va a obtener nada. Y aquí hay un gran riesgo, por eso qué bueno que Ana Laura hablaba
de las frutas de gasto, de ser muy transparentes en cuanto a lo que gastamos para niños, y creo que vamos a tener que priorizar. Si no priorizamos, y uno de los problemas, y era parte de lo que nos exponía la senadora, pareciera que cuando entramos al tema de niñez, todo es urgente, y lo es. Pero volvemos a lo mismo. Si hacemos estas cartas a Santa Claus, donde ponemos todo lo que se nos ocurre y no hay un respaldo presupuestario o con fuentes de ingreso, el gran riesgo es que se abandone todo. Me meto muy concreto y tratando de aterrizar a la pregunta específica de gobiernos subnacionales, qué gastar las urgencias. Y yo quiero hablar aquí de dos urgencias que se desprenden de la crisis de COVID-19. Primero, hay un gran riesgo de que en términos de salud abandonemos mucho a niñez. Nuestros subsistemas ya están muy gastados por el esfuerzo de atender la pandemia. No solo fue la reconversión de todas las camas, sino que incluso presupuestariamente va a haber muy poco dinero para gastar. Entonces, si combinamos el efecto pandemia con el problema que trae México en las crónico-degenerativas, es muy probable que se deje a la niñez de lado. Ya hay ahorita evidencia que vamos a tratar de ir documentando que incluso se está teniendo problemas con las vacunas de los niños. No hablemos de consultas, no hablemos de tratamientos oncológicos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí y por qué esto es muy importante a la luz de lo que ocurre con los estados y con los municipios? Tenemos que abrir la discusión del INSABI, de todas las reformas a la Ley General de Salud, con un enfoque de niñez. Y muy probablemente se va a requerir cofinanciamiento por parte de las entidades federativas. Entonces, quiero insistir con esto, abrir el INSABI con una perspectiva de atender niñez. Si no lo hacemos, entre la pandemia y el atender las enfermedades crónico-degenerativas, va a ser un resumidero que va a dejar a niños, niñas y adolescentes sin atención a nivel muy básico. Me meto al segundo tema. Miren, el CIEP acaba de publicar hace unas semanas un estudio importante sobre infraestructura. Uno de los hallazgos, y esto es bien dramático a la luz de COVID-19, encontramos que 30% de las escuelas públicas en el país carecen de estructura sanitaria básica. Estamos hablando de agua, estamos hablando de baños. Entonces, este es el tipo de cosas que a la luz de una pandemia no puede caer en una carta a Santa Claus. Se tiene que atender de manera inmediata. Vale la pena que nos sentemos con el gobierno federal, con Banobras, a diseñar un programa en las zonas más marginadas del país y veamos cómo financiamos esta infraestructura. Esto es urgente, es algo muy tangible. Incluso por cuestiones de espacio fiscal, valdría la pena revisar la etiquetación de impuestos. Y lo que creo que es la bala de plata, las estancias infantiles, con un enfoque integral a desarrollo, a salud y educación. Tenemos que pensar en un programa universal, no vinculado a mercado laboral. Sabemos que incluso en términos de género pudiera dinamizar mucho el mercado laboral de las mujeres y traer una externalidad muy positiva. Y qué bueno, pero queremos insistir que el fundamento de este programa
que puede ser la bala de plata y que nos venga a revolucionar el país es reconocer los derechos de niños entre 0 y 5 años. Y probablemente, y es relevante para el tema que me pidieron exponer, lo tengamos que colgar de los gobiernos estatales y municipales. Pero déjenme ser consistente. ¿Cómo podemos fondear algo de este tipo? Si le pedimos recursos al gobierno federal, entre los problemas con el sistema de salud, con el sistema de pensiones, con el pago de deuda, con la caída en la economía para este año, la verdad es que no va a tener los recursos para reaccionar. Creemos nosotros que al menos deberíamos de ir de forma parcial a un financiamiento con prediales etiquetados. México recauda muy poco con prediales, recauda muy poco a nivel subnacional. Esto le daría muy buena prensa a un programa de impuestos prediales que se vaya a atender parte de estos recursos a niños, niñas y adolescentes y sobre todo enfocarlo en estancias infantiles para primera infancia. En CIEP hicimos los números, son muy realistas, el programa de costeo, y nosotros estamos en la mejor disposición de al Estado que le interese pilotear esto, le mostramos el estudio, nos ponemos a trabajar con ellos y vemos cómo lanzar estas estancias infantiles basadas en gobiernos subnacionales con impuestos prediales. Me comprometo a que a quien le interese, nosotros le ayudamos. Con eso cerraría por el momento. Muchísimas gracias, Héctor. Muy interesante esta posibilidad de ir monitoreando y piloteando ya algunos estudios que ustedes han realizado. Y bueno, pues quiero aprovechar igual para agradecer a las funcionarias y funcionarios municipales que están participando en esta transmisión. Sin duda es de suma importancia la presencia de ustedes porque el municipio es el primer contacto siempre con las niñas y con los niños, y creo que toda la información que los panelistas que hoy muy puntualmente han compartido incide de manera prioritaria y básica en las funciones que realizamos, pero particularmente desde el municipio como primer contacto y primer enlace con la ciudadanía y particularmente con las niñas y los niños. A continuación vamos a dar pauta a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Las preguntas son abiertas y cada uno de nuestros panelistas puede elegir dar respuesta a la misma y cuentan con 1 minuto para hacerlo. Les agradecemos las inquietudes, las dudas y todas las preguntas que nos han hecho llegar. Por cuestión de tiempo daremos pauta únicamente a 3 preguntas y la primera dice: ¿qué sugieren para que la inversión en primera infancia sea incluida en la agenda política del Ejecutivo y de los gobiernos estatales y municipales? ¿Quién nos ayuda a dar respuesta a esta pregunta, por favor? 1 minuto. Gracias, Javier. Adelante. Ensayo una respuesta más desde la perspectiva de cierta experiencia regional. Es claro por todo lo que se dijo y varios estudios más que obviamente surgen y muestran todos estos antecedentes, que la primera infancia como un grupo particular de necesidad especial de priorización no es suficientemente identificado en nuestros países, y por lo tanto es importante organizar estrategias de incidencia que permitan favorecer e identificar esa priorización y buscar alternativas de espacio fiscal, tales como las que planteaba recién Héctor, y otras que vienen dadas con impuestos de asignación específica, con iniciativas de priorización, de separación de otros recursos de otros sectores, etc. En la prepandemia, digamos, en la situación de la crisis fiscal existente, en la gran mayoría de nuestros países, estas estrategias tienen que ser intensificadas, y la pandemia le pone un desafío adicional a todos estos esquemas. Por lo tanto, eso requiere alianzas, redes, participación de la sociedad civil, involucramiento de la academia, de organizaciones, vínculo con legisladores,
fortalecimiento del rol de los poderes legislativos, las oficinas de seguimiento presupuestario que existen en los congresos, en los parlamentos, tienen que empezar a tomar estos temas, la ciudadanía tiene que demandar estos ejercicios, y necesitamos ponerlo en la agenda de los legisladores y de los funcionarios públicos, de manera tal de que se pueda avanzar en esa lógica. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos dicen, ¿cómo integrar la voz de las niñas y los niños para ejercer su derecho a la participación? ¿Alguno de nuestros panelistas nos gusta apoyar con la respuesta a esta pregunta? Sí, claro. Bueno, nosotros hemos visto desde la Federación que muchos de los programas presupuestarios que tienen diferentes dependencias, incluso diferentes poderes, los autónomos y demás, tienen muchísimas actividades en pro de la participación de niñas, niños y adolescentes. Este tipo de programas como, no sé, actividades para que voten y pongan su opinión acerca de ciertos programas que inciden, porque pues no hay que perder de vista que los niños, niñas y adolescentes son portadores de los derechos y los ejercen totalmente. Entonces sí creo que existen muchas actividades que tal vez les faltaría dar un poco de difusión, pero incluso en los grupos, CIPINA ha participado muchísimo y ha hecho mucha conciencia en las dependencias de los diferentes órdenes de gobierno para que las acciones sean inclusivas con los niños y ellos puedan tener voz en este tipo de actividades. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Ana Laura. Otra de las preguntas que nos hace llegar nuestros participantes es si alguno de nuestros panelistas tienen alguna recomendación para medir el impacto de los programas en la primera infancia. Sus recomendaciones, sus experiencias para poder medir este impacto en estos programas. Ok, la experiencia que hemos tenido aquí en la Federación con el tema de justamente lo que estamos haciendo de fortalecer el anexo de atención a niñas, niños y adolescentes, abrirlo en edades, es ver cómo los programas o las acciones de las dependencias están vinculadas, que ha sido un tema, y no es que no existan acciones, más bien no hemos podido ponerle exactamente el indicador que nos permita saber el impacto en ese grupo específico, que es justo con lo que estamos trabajando. Nosotros la metodología que estamos haciendo es, nosotros somos técnicos totalmente presupuestarios, sin embargo nos hemos llegado a CIPINA, que son como súper expertos igual que UNICEF en el tema, y hemos hecho como una especie de revisión de la evaluación del desempeño de ese indicador, de vincular la evaluación del desempeño del programa con el indicador de infancia, para que se puedan hablar y nos reflejen realmente cómo se traduce el presupuesto en acciones. Entonces yo lo que haría es un grupo de trabajo, nos ha funcionado muchísimo con expertos en el tema y con las dependencias, porque las dependencias son los mejores indicadores de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Creo que la otra parte, Karina, es México cuenta con encuestas y con instrumentos muy valiosos. Estoy pensando en la ENSANUD, estoy pensando en la ENVI. Sí necesitamos que en colaboración con los gobiernos locales, cuando haya algún programa importante, haya sobremuestras también, ya sea con datos biométricos, con datos cognitivos, para saber qué está funcionando y tratar de pulirlo ahí. México tiene una buena experiencia en evaluación formal, es algo a lo que debemos esperar que los presupuestos no se reduzcan. Creo que también Coneval estaría en muy buena disposición de ayudar. Y me parece que tenemos ya grandes experiencias de las que podemos echar mano y poder complementar perfectamente la línea. Muchas gracias. Y bueno, la última pregunta que nos hacen llegar para ustedes es ¿qué políticas públicas y acciones se deben hacer desde el municipio para coadyuvar de manera conjunta con la perspectiva de primera infancia? ¿Qué le toca al municipio? ¿En qué pueden contribuir los municipios en estas acciones para coadyuvar en la perspectiva de primera infancia? Hay varios, sumo desde mi conocimiento, hay varias iniciativas de sistemas de protección local que buscan integrar respuestas en relación con la primera infancia e integran parte de la relación
educativa que luego toman las instituciones subnacionales o centrales, dependiendo de cada país, y le dan una lógica vinculada a lo que podemos definir como desarrollo integral temprano, desarrollo que involucra aspectos educativos, con temas sanitarios, con pautas de crianza para las familias, con aspectos vinculados a la protección frente a derechos vulnerados, y ahí los municipios tienen un rol muy importante, y en muchos casos con experiencias muy exitosas. Muchas gracias. Pues sí, recordemos también que tradicionalmente la infancia ha sido invisibilizada en todos los aspectos, y creo que es un trabajo importante volver a volcar la mirada hacia quien tiene no solo el presente, sino el futuro de nuestra sociedad. Héctor. Una reacción muy rápida, y mira, qué bueno que salga el tema de los municipios. Y la cuestión es que en México tenemos más de 2.400 municipios, y nos acercamos mucho a los 2.500, y hay algunos muy chiquitos. Hay una experiencia muy interesante en Colombia de cómo se atendió en municipios rurales de baja densidad a la primera infancia, y era con un programa de visitas por parte de un nivel de gobierno superior, y funcionó bastante bien. Creo que pudiéramos hacer una adopción del modelo, sobre todo por el despoblamiento que está ocurriendo en algunas zonas del país y que cruza mucho también con marginación. Entonces, creo que sería dinero muy costo efectivo, y pues sí, tendríamos que estarlo trabajando a la de ya. Muchísimas gracias. Pues a nombre del gobierno del estado de Hidalgo, del gobernador Omar Fayad, presidente de la Comisión de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la CONAGO, ha sido todo un gusto participar y ser co-convocantes de esta importante semana que, bueno, para finalizar, presentaré a Aranzazú Alonso, ustedes ya la conocen, la coordinadora general del Pacto por la Infancia, y de quien reconocemos el gran trabajo que está llevando a cabo y la gran iniciativa por llevar a cabo estas reflexiones tan interesantes a lo largo de esta semana. Gracias, muchas gracias por la participación, y cedemos el uso de la voz a Aranzazú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina, y a todos y todos nuestros panelistas. La verdad que qué bueno que pudimos tener un tiempito para conversar sobre este tema que realmente da para mucho. Hay muchas áreas de oportunidad en este sentido. Y yo quisiera simplemente recordar en este cierre de nuestra cuarta jornada de la primera Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia algunos de los mensajes clave, algunos de las conclusiones más importantes a las que hemos llegado durante esta semana, ¿no? La primera: invertir en primera infancia es una obligación legal, un imperativo ético y una medida de altísimo retorno social. Tenemos que reconocer que México tiene una deuda histórica con la primera infancia, tanto en el reconocimiento de sus derechos como en la inversión que necesita para garantizárselos. Hay que recordar que México es un estado firmante de la Convención de los Derechos del Niño, y que por lo tanto está obligado a invertir al máximo de los recursos posibles para garantizar sus derechos. La evidencia nos indica que si realmente queremos resolver los grandes problemas nacionales que hoy nos preocupan, tenemos que empezar por la primera infancia. La evidencia muestra también que si no hacemos de la primera infancia una prioridad, pagaremos las consecuencias por décadas. El segundo mensaje o la segunda conclusión importante de esta semana es que desafortunadamente el presupuesto público en primera infancia todavía denota que la primera infancia aún no es una prioridad en nuestro país. En el periodo 2018-2020 se redujo en un 30%, equivalente a 32,000 millones de pesos. Este recorte representa una violación del principio de progresividad y de prioridad que tienen las niñas y niños. Sin embargo, podemos revertir esta tendencia. Es urgente que los avances legales, programáticos e institucionales que hemos logrado como país se acompañen de recursos suficientes con una adecuada priorización, como dice Héctor. Hoy tenemos la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia y la Ruta Integral de Atenciones, que son una gran oportunidad para que todos los sectores y los 3 órdenes de gobierno hagan un análisis sobre cuánto realmente estamos invirtiendo en primera infancia y cuánto tendríamos que invertir para poder cubrir con estas atenciones esenciales que ya hemos determinado. Quiero recordar que se presentaron algunos costeos muy interesantes a lo largo de esta primera Semana Nacional, ¿no?
¿Cuánto nos gustaría aumentar la educación inicial en los sectores sociales más rezagados? ¿Cuánto costaría fondear adecuadamente las procuradurías de protección? ¿Cuánto necesitaríamos para capacitar a los proveedores de servicios de salud para proteger la lactancia? ¿Cuánto costaría incrementar la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas o incluso pagar una licencia de maternidad para mujeres en el sector informal? La suma de estos costeos son 8.100 millones de pesos, una cuarta parte de lo que se recortó en el periodo que hemos señalado. Es posible avanzar hacia una priorización y una mayor inversión. Hay que explorar nuevas formas de fondear estas acciones, como lo comentaron en el panel de hoy. También es muy importante sumar aliados, incrementar la masa crítica y alzar la voz para lograr una mayor inversión en primera infancia. Quiero agradecer a todas las instituciones co-convocantes de este esfuerzo, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Comisión de Derechos de Niñas de la Cámara de Diputados, a la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la Conferencia Nacional de Municipios de México, a la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales de Protección. Este es un esfuerzo que podrá avanzar con la suma de todos los sectores. Quiero, por cierto, comentar que el sector empresarial tiene cada vez más interés en este tema. El Consejo Coordinador Empresarial y el Pacto estamos trabajando también para que este tema se vuelva estratégico para las empresas, e incluso ellos van a empezar a trabajar fuertemente con los municipios en la figura de la CONAM para incluir el tema de primera infancia como una de sus prioridades sociales. Quiero agradecer a todas y todos los panelistas de estos 4 días por compartir su experiencia, su pasión y su vocación. Hemos aprendido muchísimo. Quiero agradecer al Consejo y a las organizaciones del Pacto por la Primera Infancia que siempre nos acompañan en estas iniciativas y quienes han hecho posible que cada vez más personas hablemos de primera infancia. Gracias a todas y a todos. Juntos podemos transformar a México para la niñez y desde la niñez. Muchísimas gracias, Karina. Muchas gracias, Aranzazú Alonso. También gracias a Karina Ramírez, a todos nuestros panelistas, a Sergio Arredondo, Josefina Vázquez Mota, Javier Curcio, Ana Laura Rivera, Héctor Villarreal. También quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, a Noé Romero, a María Erika Ordóñez y a Nadeli Cruz, y por supuesto a todos ustedes que fueron nuestros espectadores y estuvieron interactuando activamente con nosotros. Tuvimos varias preguntas, así que ya saben que dentro del repositorio que estamos armando vendrán las respuestas que nos den los panelistas. Y en este momento vamos a poner en el chat de Zoom y también en el de Facebook Live la liga para pasar lista hoy, para que puedan también ahí apuntarse. Antes de cerrar este evento, quiero compartir con ustedes algunos datos de esta primera Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia. Tuvimos entre nosotros a panelistas expertos de diferentes sectores, 6 de gobierno, 5 de la academia, 3 representantes de ONG, 4 organismos internacionales. Contamos con un total de 5.518 registros. Tuvimos visitas desde diferentes países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y República Dominicana. Brasil también. En Zoom tuvimos alrededor de 7.000 espectadores y hasta ahora más de 32.000 reproducciones en Facebook. Excelente audiencia y excelente diálogo. El éxito de este evento ha sido resaltar la importancia de la inversión en la primera infancia y ahora será tarea de todos asegurar que los recursos necesarios sean destinados a esta población. Muchísimas gracias. Hasta luego.